La organización Familias Presentes, que nuclea a familiares de reclusos internados en el sistema penitenciario, expresó ayer su profunda preocupación por las recientes muertes en el penal de Libertad y exigió que las autoridades tomen medidas para evitar esta grave tendencia en la repetición del homicidio en las cárceles. La asociación hace referencia allí a los 3 crímenes que se sucedieron en este centro de reclusión en 72 horas. Un hombre de 24 años fue asesinado el viernes en una pelea en el patio del Celdario 1. Otro hombre de 28 años fue apuñalado tras la visita del domingo en el Celdario 2. Y el tercero fue asesinado en el 4º piso por su compañero de celda, que le dio un golpe en la cabeza. Familiares Presentes pidió a las autoridades un rápido esclarecimiento de estos hechos, el análisis de sus causas y la toma de decisiones que impliquen que no vuelvan a suceder. Según indicaron en un comunicado, allí expresan: aprovechamos la oportunidad para volver a manifestar que el encierro per se, sin actividades, sin personal suficiente y calificado para el trato e intervención con las personas privadas de libertad en sus diferentes circunstancias y trayectorias vitales, nunca será una política pública que respete los derechos humanos y promueva la rehabilitación o la desestimulación del delito. Y en este sentido plantearon: exhortamos a la toma de decisiones que vayan en la línea de abatir el hacinamiento, así como disminuir los niveles de violencia y conflictos a través de intervenciones técnicas adecuadas en materia de salud, salud mental, tratamiento de adicciones, educación y trabajo. Vamos a profundizar en este comunicado y en lo que está expresando Familias Presentes. Estamos para eso justamente en línea con Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Familias Presentes. Gabriela, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Un gusto, ¿cómo estás, Romina? Un gusto para mí, muchas gracias. Gabriela, hablamos hace unos meses, si no recuerdo mal, en el mes de marzo. Estamos hablando de una organización relativamente nueva. Recordemos brevemente cómo surgió y en qué están trabajando concretamente. Bien, nosotros empezamos a reunirnos con algunos familiares en agosto del año pasado. En diciembre elaboramos nuestros estatutos de asociación civil, acordamos nuestros objetivos y nuestros fines, trámite de personería jurídica que está actualmente en el Ministerio de Educación y Cultura. Y de alguna manera nuestro métier, nuestra fuente de preocupación para reunirnos, para empezar a organizarnos, fue la preocupación enorme por las circunstancias y las condiciones de encierro de nuestros familiares y por las condiciones también en las que transitamos nosotros como familiares por el sistema penitenciario. En ese sentido, tuvimos en los últimos meses del año pasado entrevistas con diferentes autoridades, circunstancias que han continuado este año. Estamos trabajando, por un lado, en algunas propuestas de mejora para ser presentadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y trabajando también en algunas otras líneas que nos permitan a nosotros también como familiares aportar en diferentes líneas de trabajo. Uh-huh. Y en este sentido, fue también que expresaron este comunicado de las últimas horas a raíz de estos 3 hechos lamentables, ¿no? Estamos hablando de que desde el viernes se dio esta seguidilla, todos en el penal de Libertad, en la unidad número 3. Como familiares de personas privadas de libertad, algunos integrantes de la organización deben tener incluso familiares en esta unidad, deben saber de qué estamos hablando. ¿Qué les describen allí? ¿Cuál es el ambiente concretamente que se da en esa parte? Exacto. Sí, hay familiares en nuestra organización que tienen a sus parientes en el penal de Libertad. A nosotros este tema nos preocupa desde el principio, ¿no? Nosotros como familiares nos acostamos sin saber al otro día qué nos va a deparar de noticias de nuestros familiares que están privados de libertad. Entre otras cosas porque tampoco es buena la comunicación que existe con las unidades. Cuando se sucede algún hecho conflictivo, muchas veces las familias se enteran por vías informales, o nos enteramos por vías informales, uh-huh. Y es muy difícil confirmar y tener la certeza de que fue lo que sucedió directamente de parte de las autoridades. Los teléfonos existen,
se llama, no se atiende o no se da información, y uno puede comprender que por protocolo y por un tema de seguridad no se le pueda brindar información a nadie. Pero a una madre, a una compañera que está registrada, que va siempre a visita, bueno, creo que debería podérsele dar cierto tipo de información. Ahí apunta concretamente a que esa información trasciende por la vía informal cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre dos reclusos. Sí, ¿Qué es lo que pasa? ¿No se situación. sabe en general qué es lo que está pasando todavía? O sea, apunta a cuando todavía no se dio la información por la vía Claro, oficial, el ruido que eso genera y la preocupación que generan las familias. Exactamente, la incertidumbre que genera en la familia de saber si tu familiar está en esa situación o no, si eso que trascendió es cierto o no. A veces después, afortunadamente, se desmienten esas situaciones, o sea, no sucedió lo que estaba trascendiendo, pero lamentablemente en la mayor parte de los casos algo de verdad hay en esa situación. Entonces, a nosotros desde el principio este tema nos preocupa. La escalada que ha ido dándose este año, que vamos en 12 personas fallecidas al día de hoy, en lo que va del año, de los cuales 4 han sido homicidios, nos preocupa particularmente, ¿no? El promedio de muertes en las cárceles desde el año 2006 a la fecha es de 40 a 42 personas, salvo en el año 2021 que eso ascendió a más de 80. Pero entendemos que en un país de 3,5 millones de personas, con 14.500 personas privadas de libertad, 42 muertes al año es altísima. Los niveles de homicidio también son altos y los niveles de suicidio también son altos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Evidentemente hay algo que no se está haciendo nada bien. Entonces, ¿se puede evitar las cosas en el momento en que están sucediendo en forma extrema? Cuando hay una pelea, cuando hay sea entre reclusos o sea con la guardia, quizá en ese momento no es el mejor momento para poder resolver una situación, aunque se debería. Pero lo más importante es lograr que eso no llegue a suceder. Y eso se puede lograr con un encierro de 24 horas, sin actividades, con condiciones edilicias absolutamente inadecuadas. Seguramente no. ¿Qué podemos esperar de una persona que está encerrada las 24 horas sin ningún tipo de actividad, en la mayor parte de los casos con un nivel de adicción a alguna sustancia muy importante, sin tratamiento adecuado? ¿Podemos esperar algo bueno? ¿Por qué esa persona no pudo salir hasta ahora sola y vamos a pedir que pueda salir adelante sola? Cuando el sistema no le está brindando todo lo que debería. Ese es un diagnóstico que ustedes tienen en gran parte del sistema carcelario, ¿no? En la unidad 3. ¿En qué, perdón? Y en particular en esta unidad también. Bueno, yo iba a eso concretamente. Ahí, ¿qué es lo que tienen detectado? ¿Hay hacinamiento, por ejemplo, en algunos de los sectores? Hay hacinamiento en algunos de los sectores. Quizá en el penal de libertad el hacinamiento no sea de los problemas más graves, pero sí las condiciones edilicias y sí esta condición de encierro, que también conspira de forma totalmente perversa en relación a una buena convivencia, ¿verdad? Hay muy poca actividad. Quienes tienen actividades, muchas veces nosotros decimos que las tienen en teoría, porque en la práctica después eso no necesariamente se cumple, porque se depende de una guardia que lleve a las personas a esa actividad. ¿Y qué tipo de actividades hay en ese caso estamos hablando? Educativa, por ejemplo. Educativa, que es casi la única actividad que hay, y algo de actividad deportiva, pero actividad laboral es muy escasa en general en el sistema y en particular en esta unidad. Entonces, doble frustración. Hay poca actividad. Cuando la hay, cuando se accede a ella, después en la práctica no se cumple. Pero ahí, ¿por qué dice? O sea, puede ser que el recluso tenga habilitado el estudio, pero después en el día a día, ¿qué es lo que falta? Entonces, por ejemplo, puede faltar una guardia para que haga el traslado. Sí, o que por alguna razón la guardia evalúe que no hay condiciones o no tiene las posibilidades para llevar y traer a la persona privada de libertad. Mucho del estudio se da en forma virtual. Es una sala que está abierta solamente 4 horas en el caso de penal de libertad. Virtual, muchos lo hacen por computadora. Exacto. Y pero solo si tenés una sala que está abierta solamente 4 horas, donde hay escasas computadoras para una cantidad mayor de estudiantes, bueno, esas computadoras tienen que rotar, por lo cual
Por lo tanto, de las 4 horas, el tiempo útil de estudio de cada uno de ellos es bastante menor. Los familiares ingresan materiales de estudio con el costo que eso tiene, material impreso, ¿no?, para que puedan estudiar. Entonces, ninguna condición es lisa, es llana, fluye, para que las cosas realmente sucedan. Uh-huh. Y todo eso, de nuevo, disculpa que sea reiterativa, pero conspira contra una buena convivencia. Sí, ahí está, porque de vuelta, no estamos hablando acá de necesariamente de que, bueno, podría verse esta situación que se dio, que terminaron en 3 homicidios, 3 muertes violentas por enfrentamientos aparentemente entre reclusos, porque todavía no está, y justamente se está investigando, no necesariamente tiene que ver, pero dice usted, esto genera un ambiente que propicia de alguna forma que los mayores enfrentamientos entonces entre reclusos como que después terminan derivando en este tipo de noticias que estamos dando. Exacto. Y acá no podemos olvidar que el Estado es custodia de las personas privadas de libertad. Entonces hay una responsabilidad última del Estado siempre cuando suceden estas cosas y cuando no se hacen todo lo que se debería hacer para que no sucedan y para que el sistema penitenciario cumpla la función que tiene que cumplir, que es que las personas cumplan una pena por un error que cometieron en la sociedad, pero esa pena debe cumplirse en condiciones adecuadas. Uruguay, junto con el resto de los países, por unanimidad en la Asamblea General de la ONU en el año 2015, firmó las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, las llamadas reglas Mandela, que de lo que hablan justamente de cuáles son los tratos mínimos, no óptimos, sino mínimos que cualquier recluso debe tener. Si tú leyeras esas reglas, podemos rápidamente darnos cuenta de que en Uruguay se violan los derechos humanos porque no se cumplen ni siquiera con las reglas mínimas. Uh-huh. Entendido este diagnóstico claramente que ustedes hacen, ¿saben de alguna situación puntual que se viniera dando en la unidad número 3 en estos últimos tiempos, pensando en, conflicto entre bandas, un tema vinculado directamente a lo que puede ser el tráfico de drogas? ¿Hay algo en ese sentido que ustedes hayan podido constatar? En particular no, todo eso sucede. Si están vinculados a alguna de estas situaciones, no lo sabemos. Ojalá la investigación arroje luz sobre eso, tanto por si hay relación o si no la hay, ¿verdad? Lo que sí hasta ahora las autoridades han manifestado es que son hechos que entre sí parecen no tener una vinculación. No tienen vinculación. Aparentemente, ¿no? Uh-huh. Sucedieron en diferentes días, en diferentes sectores, en diferentes circunstancias. Bueno, pero de todas maneras la investigación esperemos que pueda dar certezas reafirmando esto o encontrando nuevos elementos. ¿Tuvieron comunicación por estos casos? ¿Fue adecuada la comunicación que tuvieron por parte de las autoridades ahí esclareciendo la situación que estaba planteada? Nosotros en particular no, nosotros recibimos la comunicación por la prensa. Ayer nos comunicamos vía nota con el inspector Mendoza, el director del INR, y vamos a solicitar reunión en los próximos días. Bueno, la nota que le presentamos tiene características muy similares a la declaración pública. Bueno, queremos dar algunos días como para poder conversar ya, pensando que el INR y el Ministerio del Interior en general habrá tomado algunos recaudos, no solamente por nuestra declaración pública, sino porque la situación lo amerita más allá y más acá de nuestra organización de familiares. Pero no está fijada ya la reunión, ¿o no, sí? Todavía no. Todavía no han tenido respuesta concreta. No ha sido solicitada la reunión, entregamos la nota planteando nuestra preocupación y nuestra solicitud de que por favor se tomen medidas rápidas al respecto. Y ahora en estos días vamos a solicitar la reunión. ¿Qué entiende ahí por medidas rápidas, urgentes, para que no siga esta seguidilla, no? Bueno, justamente empezar a instrumentar más y mejor actividades, intervenciones técnicas, porque a ver, esto no se resuelve con control policial, ¿no? Porque uh-huh. Una situación que se da dentro de una celda no se resuelve ni siquiera con tener más guardia y una planchada.
sí, si hubiera más guardia, a lo mejor se puede abortar más rápidamente una situación conflictiva. Pero eso, reiteramos, se resuelve en el antes, se resuelve evitando que existan este tipo de conflictos entre privados de libertad. ¿Con qué? Con educación, con trabajo, en primer lugar con atención de la salud, porque este es un elemento fundamental. En nuestro sistema penitenciario, más del 80% de las personas privadas de libertad tienen consumo problemático de drogas, y sin poder, sin asistirlas a las personas en ese sentido, va a ser difícil que otras intervenciones tengan asidero. Entonces, atención más y mejor de salud en general, de salud mental en particular, de tratamiento de adicciones, y después también y simultáneamente, en forma complementaria e integrada, actividades deportivas, actividades de educación y de trabajo. Esa cifra que usted menciona, 80% de las personas privadas de libertad con problemas de adicciones, no es nueva, pero no por eso no deja de ser terrible, ¿no? Y de tener que llamarnos a la reflexión. Pero pienso también, usted decía, bueno, esto no se soluciona con más guardia necesariamente, ¿no? Solo con más controles de ese tipo. Está claro que esto es un problema de varios abordajes. Ahora, también pienso en esas circunstancias, qué difícil que es para esa guardia actuar cuando se da una situación violenta entre los reclusos, teniendo en cuenta todo este combo que usted incluso está señalando, ¿no? Exacto, porque además uno que lleva lamentablemente varios años transitando por el sistema, sabe de la calidad de los funcionarios muchas veces, de la calidad humana, o sea, y que seguramente para un funcionario que tiene a cargo una planchada para 2 policías, intervenir en una circunstancia de estas es como querer apagar el incendio en el bosque con un bomberito. Es una situación imposible. Lo mismo sucede en otros aspectos, o sea, el propio personal está también muy quemado con las situaciones de vida cotidiana por las que transitan. También al personal hay que cuidarlo para que esté en mejores condiciones para cumplir con su trabajo. Entonces, sin duda, es sistémico el abordaje que hay que hacer, es a varias puntas, pero el sistema hace años que pide a gritos que se le dé una atención que no se le está dando, evidentemente. ¿Ustedes van con alguna propuesta concreta más allá de este planteo que hacía, bueno, de la necesidad de, por ejemplo, empezar con algo, fortalecer lo que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones? ¿Están trabajando, decía, hoy en esa línea? ¿Hay algo que nos pueda adelantar al respecto? Mira, no tenemos mucho para adelantar, pero sí, por ejemplo, hoy a la tarde tenemos reunión con la directora de ACES, IPPL. Bueno, ahí todo este tema va a estar planteado sobre la mesa, seguramente la trasciende a ella, pero queremos en primer lugar conversar con ella y después seguiremos avanzando con el Ministerio de Salud o con ACE propiamente. Pero, a ver, hay muchas organizaciones interesadas en apoyar al sistema penitenciario en todo el tema de rehabilitación del tema vinculado a las adicciones. Sin embargo, no hay posibilidades de entrar a trabajar en las unidades. Hay cuestiones que pueden ser comprensibles porque el Estado tiene que tener la seguridad de que las personas tienen la formación necesaria y adecuada para trabajar. Bueno, sí. ¿Cómo hacemos para que las personas que tienen formación pero que no están certificadas por el Ministerio de Salud tengan esa certificación? Por lo tanto, el Estado tenga la seguridad del tipo de intervención técnica que realizan. Bueno, esa es una línea que el año pasado la planteamos con el director de la Junta Nacional de Drogas, la vio como una alternativa a seguirla pensando. Hoy seguramente sea un tema que pongamos sobre la mesa con la directora de ACES, IPPL, y para seguir trabajando. Hay mucha gente interesada en apoyar el trabajo de rehabilitación del sistema penitenciario y, sin embargo, cuesta mucho atravesar los muros. Bueno, quizá llegó el momento de que podamos trabajar mejor como sociedad, entre Estado y sociedad civil en pro de estas situaciones, ¿no? Gabriela Rodríguez, presidenta de Familias Presentes, esta organización que nuclea familiares de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias, Romina, gracias a ustedes. Que pase bien. Hasta pronto.